Bueno, bienvenidos a los asistentes a este evento del segundo encuentro de memoria histórica del municipio de La Ceja, entre Sentires y Saberes, organizado por el colectivo Grupo de Memoria Histórica. De antemano, muchas gracias a todos aquellos colectivos e individualidades que se han vinculado a este espacio, no solo por su disposición desinteresada de compartir lo que han aprendido, sino por ese trabajo comunitario tan importante en la construcción de un mundo distinto. El día de hoy quisimos invitar a un medio de comunicación independiente muy importante en el territorio, a Voces de Papel. En representación de este colectivo están los compañeros Juan José, Laura y Anselmo, que ahí pues espero como que vayan apareciendo. Hola a todos. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En este momento estamos transmitiendo también por el Facebook Live del colectivo de memoria. Entonces, pues esperamos también que las personas que están allí se vinculen al evento en Meet. Ahí abajito está el link para que se vinculen, o también pueden dejar dudas o comentarios desde ahí, desde Facebook, pues que también las vamos a estar como compartiendo por este medio. Mientras la gente pues se acaba de vincular al proceso o mientras nos ven desde Facebook Live, ¿quién le gustaría presentar un poco sobre Voces de Papel y sobre el equipo humano pues que lo conforma? Bueno, Voces de Papel es una empresa de comunicación cultural, así la hemos denominado, pues después de un largo trayecto de reinvenciones y aprendizaje también. Un colectivo pues de nosotros los que estamos aquí y otros amigos que desde 2011 venimos apostándole a realizar diferentes procesos. Arrancamos con el periódico Voces de Papel, que empezó a circular en 2011 hasta el 2017, pues con una continuidad regular, por así decirlo, una publicación impresa y digital que entregábamos en La Ceja y en el Oriente Antioqueño, pues tratando de que fuera mensual, con contenidos de tipo local, muy diversos. Y después se le fueron sumando otras iniciativas y otros procesos, pues fuimos abarcando proyectos concretos que ahorita vamos a estar compartiéndolos, pero esencialmente somos eso y también un medio de comunicación, una empresa de gestión cultural, por así decirlo, de comunicación cultural, y que le apuesta a mucho y que se orienta bastante a, como bien lo decimos en nuestro eslogan, por así decirlo, registrar nuestros tiempos, e incluso también nos atrevemos a transformarlos con esos procesos que lideramos. Muchas gracias, Laura. Yo he conocido pues un poco del trabajo también que ha venido realizando Voces de Papel y sé que también, o sea, aparte como del equipo base, hay muchas personas que han pasado también por el proceso, ¿cierto? Músicos, vinculaciones pues como con otros colectivos. De pronto, ¿cuáles han sido esas vinculaciones que ha tenido Voces de Papel a lo largo de este tiempo? Pues nosotros siempre hemos trabajado pegaditos de otro y enredados con otros.
El compadre nos cuenta un poquito de eso, que usted que es el enredador. Activa el micrófono y contanos un poco. Listo. Sí, nos ha gustado mucho trabajar en red porque pues creemos en que de eso se trata, de que son voces, las voces deben ser diversas, deben ser todas las voces posibles, y nos gusta ser un medio precisamente, eso es un medio, lo que permite que se den el desarrollo cultural de la ceja a través de las comunicaciones. Creemos que son muy importantes las comunicaciones, que son un capítulo esencial del desarrollo cultural. Entonces sí, hemos tenido todo el tiempo, ahorita por ejemplo estamos muy en red con el periódico Enfoque de Oriente, hemos tenido la oportunidad de estar en red incluso a nivel regional y departamental, por ejemplo, con el Festival de Teatro El Gesto Noble en algún momento, con colectivos de fomento de la lectura y la escritura, con los grupos de artes escénicas del municipio, con grupos musicales, con otros medios de comunicación. Esto que estamos haciendo ahora de alguna manera es un enredo con ustedes, el Grupo de Memoria Histórica, que admiramos mucho, que nos encanta mucho esa iniciativa que tienen desde el año pasado. Chévere que ya está hacia la segunda versión del encuentro. Y creemos en que enredarse y generar telarañas es como la mejor forma de continuar y de hacer proyecto de cultura, digamos, en conjunto, en ciudadanía cultural. Sí, realmente creemos que incluso nos hemos atrevido a generar esas plataformas como de relacionamiento y de trabajo conjunto, por ejemplo, lo que fue Casa del Árbol, pues estábamos aliados y con la red de músicos independientes, con Secuencia 1, con los colectivos que fueron llegando, y eso se va extendiendo y nutre bastante el ejercicio también de contar lo que pasa en la localidad y en la región. Es fundamental, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por esa corta presentación, pues, como del equipo. Juanjo, contanos un poquito de cómo ha sido el surgimiento de esa filosofía de enfoque, perdón, de voces, que el enfoque lo mencionó ahorita Laura. Vemos pues como que todo el trabajo que ustedes realizan va muy orientado al tema de lo natural, al tema del campo, al tema de reflejar, como Laura decía ahorita, las costumbres propias del territorio. Contanos un poquito de cómo surge y cómo se construye esa filosofía que ha reflejado Voces. Sí, pues mira, pues yo entré a ser parte de ese proyecto que se llamó Sabores Resonantes, que fue pues muy relacionado con Mancio Blas. No solo se ha trabajado pues como en el campo, sin embargo pues ese fue un trabajo que sí fue netamente en el campo. Entonces, pues con Sabores Resonantes lo que se hizo fue hacer una exploración a las veredas cercanas a la ceja, pues parte de ella y otras que están aquí cercanas a la ceja, que hacen parte de Abejo Real, que prácticamente son de la ceja, pues según la gente, sí o no. Entonces, pues fue como un trabajo de acercamiento ahí a sus tradiciones gastronómicas y por ende pues tradiciones de muchas cosas, donde pues nos dimos cuenta de que es un mundo muy amplio en el que vivimos, donde en una región tan chiquita pues que es un cañón, pues que uno lo puede ver prácticamente quedándose quieto, puede ver un montón de riqueza y de diversidad impresionante, cosas que yo no conocía, que no conocía el equipo de trabajo, cosas que seguramente muchos no conocen, y que uno se va encontrando cada kilómetro cuadrado, pues así con cosas diferentes, comidas, tradiciones, formas de trabajar la tierra, formas de preparar cualquier alimento. Entonces, pues si yo cuando entré pues como en ese trabajo, pues fue una conexión muy interesante ahí pues como con el campo, registrarlo, hablar de él, contar de él, pues y en realidad hay mucho por todavía pues registrar y contar y dejarlo pues como para la historia pues de nosotros. Yo quisiera aportar ahí algo, y es que Voces de Papel tiene esa inquietud desde que nació, ¿cierto? Cuando nacimos en 2011, el propósito pues que en últimas lo planteé yo era como vamos a generar este espacio para contarnos, para hacer comunidad, para retratar, para recordarnos, para hacerse geniedad. Entonces, desde ese propósito inicial con el que nacimos, que fue un orientador, por así decirlo, de todo el quehacer
de la publicación impresa, pero que se fue pegando a otras maneras de contar que fueron haciendo, como fueron el audiovisual, lo sonoro. Empezamos a explorar entonces otro tipo de memorias locales, por ejemplo la literatura. Ahí fue cuando hicimos, nosotros tenemos 2 entregas especiales en diferentes épocas de literatura cejeña y de patrimonio documental cejeño, que esos fueron como los primeros ejercicios que hicimos de registrar la memoria y que tienen muchos antecedentes, como decía ahorita Anselmo, de ejercicios que habían hecho antes en La Ceja, pero dijimos, vamos a recolectar, a recuperar y a volver a compartir todo eso y a removerlo y revivirlo. Entonces, incluso qué bueno que Anselmo nos contara un poquito de esos trabajos que hicimos especialmente en literatura, que se le pegaron pues como a ese propósito de registrar y de contar la historia local y regional. Y esa Sí, fase inicial, que si mal no entiendo, pues así fue que empezó el medio de comunicación. no, digamos que pues el medio, no sé si ustedes recuerdan, los que hayan seguido un poquito Voces de Papel, incluso inició con el formato normal de periódico tipo El Mundo, ¿cierto? Y luego pues pasó a esta revista hermosa que se inventó Laura, que ahora incluso hay otros medios que digamos han tomado esa idea porque es muy práctica, es más coleccionable, es muy amable, ¿cierto? Y recuerdo que la primera vez que llegamos a ese formato fue precisamente con el proyecto Por Debajo de la Puerta, que nos enloquecimos. Ese proyecto retoma, y lo contábamos pues obviamente en esa edición, un proyecto anterior que saludo a Luis Mario Toro, que anda por ahí. Incluso eso se remonta al 2005, 2006, que se nos ocurrió que investigar la literatura de La Ceja, histórica y actual, nos permitía conocer cosas sobre la historia y las costumbres y la memoria de La Ceja que normalmente no se, digamos, no están, qué pena, no están en los anaqueles de la historia, sino que hay que buscarlas en otras fuentes, en lo que se llama ahora otras maneras pues de las fuentes de la historia. Entonces estábamos convencidos que en la literatura podíamos encontrar cosas muy interesantes. Efectivamente encontramos, por ejemplo, una obra de teatro escrita en 1873 de Alejandro Villegas Bravo. Encontramos obras literarias escritas por campesinos a principios de siglo, obras escritas en la Unión, cuando la Unión era de La Ceja. Pero también encontramos la literatura que se hacía en La Ceja en los 60s, en los 70s, en los 80s, cosas tan chéveres como saber que Ernesto Cardenal escribió varios de sus poemas más importantes y universales en el seminario de La Ceja, el paso por acá de caminantes, porque esas historias de los caminantes, de los viajeros desde Buzangó hasta Ricardo Restrepo Callejas, son documentos muy hermosos sobre las costumbres de nuestros municipios y un poco más, digamos, un poco más desprevenidas que el documento histórico, que obviamente es tan importante. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer Por Debajo de la Puerta, rescatar literaturas de varias épocas y mostrar la memoria de nuestro municipio a partir de la literatura. Tanto que el criterio de selección no era, digamos, de crítica literaria, por decirlo así, era más histórico, si se quiere, más un tema de mostrar la vida de La Ceja a partir de la literatura. Entonces esa fue pues como la idea. Mucho después, eso fue 2017, ¿cierto, comadre? En el 2017 se hizo otra, que ahí sí le robamos mucho trabajo a Luis Mario, en el que quisimos mostrar a los colegas de la historia, todas las ediciones históricas, es decir, las publicaciones que se hacían en La Ceja desde el siglo XIX también. Entonces encontramos joyas como el periódico El Lábaro, La Espiga, obviamente el Cocuyo, Opinión Cejeña, pues ya más recientes, y nos encontramos joyas muy hermosas, todas las publicaciones de las parroquias. Entonces ahí se veían, digamos, se publicaba cómo debía comportarse la comunidad, lo que pensaban los sacerdotes, lo que pensaban algunos partidos liberales, algunas organizaciones cívicas. Ese tipo de cosas son sorpresas muy lindas,
hay literatura de muy buena calidad también, y son maneras de acercarse a la vida histórica y a la vida de la memoria de nuestro pueblo, distintas a la de los documentos y de las fuentes y los archivos históricos. Entonces, pues, nos alegraba mucho encontrarnos esas sorpresas, y digamos que lo que queríamos era precisamente compartir esas sorpresas. Otras ediciones históricas muy bonitas fueron de carácter regional, perdón, otras ediciones especiales fueron de carácter regional. En una hablamos de las redes, precisamente en el oriente antioqueño. En otra hablamos de los eventos culturales que se han convertido de alguna manera, en patrimonio vivo de nuestros pueblos, que son muchos, ¿cierto? En otra hablábamos bueno, no me acuerdo, pero bueno, digamos, hicimos esas ediciones que abarcaban todo el oriente antioqueño, y eso también nos empezó a permitir codearnos y conversar y hacer red con otros colectivos de comunicaciones. Eso nos ha gustado pues mucho, y sobre todo que, digamos, ha sido la filosofía de Voces de Papel. Tenemos, digamos, una línea editorial extraña, pero nos gusta, y hay muchas cosas malas por contar, y pues para eso están los noticieros, para eso están los medios convencionales. No tiene nada de malo, es muy importante que las cosas todas se cuenten, pero nos preguntábamos, habiendo tantas cosas buenas por contar, ¿por qué no hacer un medio que se enfoque en ellas? Y más allá de valoraciones, es que hay muchas cosas positivas que ocurren en nuestros municipios, en La Ceja, en la zona urbana y en la zona rural, y queríamos ser el medio que las contara, porque no es solamente por ser optimistas, sino porque al contar las cosas buenas se empiezan a reconocer, y era algo que no ocurría con los ciudadanos y con toda la vida municipal, y esas cosas buenas hay que estarlas contando siempre. Es muy importante lo que mencionas, Anselmo, porque la gente suele tener como la idea de que memoria es únicamente el narrar de los conflictos y de los episodios de guerra en un territorio, ¿cierto? Pues es obviamente muy importante la reivindicación de los derechos y de las comunidades que más han sufrido pues la violencia, pero no es solo eso. Y bueno, el enfoque de memoria que ustedes proponen, que es más, digamos, lo identitario, ¿cierto? Que es más de las costumbres, pues, y de lo que se hace en el día a día, también es muy importante rescatarlo, ¿cierto? Si no se hace ahora, pues dentro de unos años tendrá que hacerlo la gente como se lo imagine. ¿Qué fue? Ajá. Aquí les cuento, por ejemplo, como anécdota, con Laura alguna vez estuvimos en un encuentro de centros centros de historia en el Retiro. Era muy lindo ver muchos vigías del patrimonio y sobre todo historiadores, y nosotros nos sentíamos no en el lugar equivocado, pero sí como los alternativos. Y luego caímos en cuenta de que sí, que esto que hacemos es valioso también para la historia y la memoria, porque son otros acercamientos. Entonces, pues yo por lo menos personalmente me siento muy orgulloso de hacer parte de estas locuras que se inventa Laura, Juan Gabriel y Juan José. Y para anotar, pues ahí incluso es muy chévere estar en este espacio, porque hace unos días veníamos otra vez diciendo, acordémonos de las ediciones de Voces de Papel, acordémonos de todo lo que hemos hecho y removámoslo, porque esa es la idea, de estarle dando vida y como impulsos para que no se pierdan esos registros que en últimas no pierden vigencia. Entonces, y si el espacio es válido, pues queremos invitar a la gente a que ingrese a la página web de Voces de Papel, porque estamos haciendo una compilación de todos esos ejercicios de las publicaciones impresas, estas especiales que hablamos de literatura y las publicaciones pues regulares que teníamos, porque van recogiendo eso, la historia y la cultura cejeña y sus recuerdos y cosas que compartimos los ciudadanos ya hace, ¿cuántos años? 9 años. Entonces, es la invitación a que busquen a Voces de Papel, vocesdepapel.co, y ahí están la antología de ediciones impresas para que puedan leer y releer cuando quieran estas ediciones especiales. Muchas gracias, Laura. Bueno, continuando con lo que había comenzado ahorita a mencionar Juan José, del tema de la producción ya más audiovisual, más sonora,
Cuéntanos un poco cómo fue este reto de pasar de este tema más escrito, más publicado, a toda una producción audiovisual, y cómo fue todo este tema, qué retos afrontaron ahí. Bueno, nosotros iniciamos en 2000, no me acuerdo, 16 creo que fue. Hicimos un proyecto muy chévere con la Biblioteca Pública Municipal, que se llamaba Resonancias, Autocartilla Narrativa Campesina. Entonces, con el colectivo que estaba pues, en ese tiempo, empezamos a hacer registros sonoros de los relatos rurales campesinos que abordaban recetas, mitos, historias de la violencia, y recogimos un relatario de estos cuentos de personas también de todo el oriente antioqueño. Después de ese ejercicio, quedamos enamorados de lo sonoro, entonces, y de estos asuntos de la tradición oral, por todo lo que amerita pues estudiarse y contarse, y que sentimos muchas veces tan distante, pero que está ahí pues como para ser mostrado también. Entonces fue ahí, se propone hacer Sabores Resonantes, que es un proyecto que lideró Juan José como realizador, y habla desde la gastronomía tradicional campesina de la región del sur de La Ceja, esas veredas que se van combinando ahí y que son tan diversas también de la zona sur. Ya hicimos una exploración, incluso si les parece, en este momento podríamos compartir para que escuchemos y veamos si es posible ese primer capítulo y sigamos conversando de ese tema un momentito. Dale, de una. Sabores resonantes. Escuchen cómo llegó a la mente. Propuesta ganadora de las becas de creación, prácticas de producción sonora digital podcast de la convocatoria de estímulos 2019 del Ministerio de Cultura. Sabores resonantes es realizado por el grupo Voces de Papel, Juan José Mesa, Mariana Díaz Sánchez, Laura Mesa Jiménez, Sebastián Vázquez, Juan Pablo Gómez. Me llamo Juan José Zamora. Soy de la Sierra del Tambo, un municipio ubicado en la cordillera central de los Andes, en el departamento de Antioquia, Colombia. Ahora me encuentro sobre el río Buey, en el puente de Varas. Este es el límite entre La Ceja, en su zona sur, con el municipio de Abejorral. Nací en el casco urbano, que está a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar, y llevo menos de un año viviendo en la vereda del Guadual, corregimiento del Guayco, municipio de Abejorral. Estas tierras cercanas al río Buey que me rodean forman un cañón que inicia con la cascada del Salto del Buey y del río Piedras, que va desde los 1.900 metros sobre el nivel del mar hasta sus partes más bajas al desembocar en el río Arma. Forman un cañón que inicia con la cascada del Salto del Buey y del río Piedras, que va desde los 1.900 metros sobre el nivel del mar hasta sus partes más bajas al desembocar en el río Arma. A través de este cordón de agua yace una gran diversidad biológica: aves, mamíferos, reptiles, plantas, insectos, todo tipo de seres vivos se ven por acá. Bancos de niebla se elevan en las mañanas y después de las frías lluvias, luego se transforman en blancas nubes que cubren las elevadas montañas. Cantidades de trochas, caminos riales, senderos, vías y carreteras trazan los suelos rocosos y empinados, transformando una red inmensa de conexiones entre fincas, casas, tiendas, fondas y otros sitios importantes de la vereda. Es una zona de tradiciones latentes. Las condiciones han moldeado el estilo de vida de los seres que lo habitan. En algunas fincas aún se cocina en leña. El machete es una extensión del brazo del campesino.
Se anda y se carga en bestia mular o caballar. El aire que se respira tiene la esencia del monte. La luz del sol se posa sobre el verde de las plantas que aceleradamente crecen con su impulso candente. Acá la vida se va por arte de magia. Este cañón tiene tierras muy fértiles, los minerales abundan y gran cantidad de materia orgánica se ha conformado a través de los años por los miles de microorganismos que habitan en ella. Han existido densos bosques que han cubierto y protegido el suelo durante mucho tiempo. La mayoría se ha talado para fines productivos. Ahora el uso de agroquímicos lastimosamente es mayor. Se ha generado dependencia de estos y las tierras han empezado a perder sus bondades productivas. Se escuchan muchas historias relacionadas a los cafetales, los cultivos de plátano y banano, el ganado, el maíz, la yuca, los frijoles, los cítricos, la panela, las gallinas y una cantidad inmensa de alimentos que han sido el sustento de las familias de acá y además llegan a las cocinas del pueblo para satisfacer el hambre de miles de comensales. En este podcast les contaré junto con algunos vecinos de diferentes veredas cercanas cómo el alimento es una forma de entender nuestra historia, nuestra cultura, nuestra esencia. Sabores resonantes. Escuche cómo llegó a la mesa. Estaremos en las cocinas, en los potreros, en los cafetales, en las plataneras, en los cultivos, en las casas y en sus corredores, en la plaza de mercado y en el monte. Andaremos por las trochas, a pie o en mula, conversando y aprendiendo cómo el sabor de nuestra esencia y nuestra tierra ha llegado a las mesas para alimentarnos cada día. Listo, eso era entonces el primer capítulo de Sabores Resonantes. Es una serie compuesta de 10 capítulos. Invitamos pues también a que exploren y que disfruten toda esa sonoridad y esos relatos que se pueden recoger ahí. Está muy bacano, pero esta no es el primer capítulo completo, ¿cierto? Es como un pequeño abrebocas. Son de una producción pues muy tesa, tienen como mucho trabajo en el tema de audio. Acá en este podcast, en esta serie de 10 capítulos, se trabaja mucho el tema de la comida. ¿Por qué es tan importante pensarse la comida respecto al tema de memoria? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sobre mesa. Pues no sé, yo me di cuenta de que con el alimento hay una relación brutal pues con la historia que tenemos nosotros pues como seres vivos, lo que hemos hecho durante mucho tiempo en este planeta y todo lo que podemos hacer y todas las cosas pues que pasan se podrían contar digamos que a través de un plato pues de un café, de una receta, de algo raro, ¿cierto? Yo me he dado cuenta que cuando uno se mete pues a una finca y empieza a escuchar pues, cómo cocinan, usted llega y les pregunta que cómo hacen las cosas y eso, en solo ese encuentro usted puede entender cómo es que han estado acostumbrados a preparar por ejemplo el arroz, los frijoles, eso habla mucho pues de nosotros, o el hecho de que todos los días se coma por ejemplo arroz y frijoles por acá también habla mucho de eso. La relación es brutalmente fuerte pues como de cómo uno ha dejado pues un rastro en lo que ha comido, en lo que ha cocinado, en lo que le ha entregado a la familia, en lo que ha compartido, pues ahí se evidencia pues como un rasgo fuerte, todo lo que uno quisiera pues como entender, digamos que se podría digamos entender en gran parte por la comida, por la manera en que nos hemos alimentado. Pues es uno de los elementos como más trascendentales, de los más trascendentales de la cultura y de las relaciones sociales, porque
se forjan las familias, se forjan la relación con el entorno, depende necesariamente precisamente de esa oferta biológica que hay en cada zona, y eso determina, o sea, lo que vos comes y viceversa, determina tus costumbres, o también da muestra de cómo vivís y cómo habitas pues, los territorios. Entonces, hacia eso se llega. Entonces, detrás de una receta que es de sabores resonantes, no está solamente la receta, sino que está cómo se cultivan los alimentos, cómo se procesan, cómo se cocinan en las familias campesinas y cómo la mamá o la abuela o la tía le enseña de generación en generación a los hijos y a los demás a preparar los mismos alimentos. Entonces, eso fue pues como las exploraciones que hicimos. También hay una carga ritual, mitológica, hay demasiada historia pues de dónde provienen, por ejemplo, los hábitos de comer ciertos alimentos, cómo llegaron a esta zona andina, de dónde provienen, la mixtura de culturas de las cuales con las cuales se conforma la gastronomía pues, de esta zona. Entonces son todos esos elementos que se suman y componen un plato sencillo, como una taza de café, que tiene también una carga pues impresionante de todos esos elementos, por ejemplo. Entonces, cuando decimos cómo llegó a la mesa, es eso, cuéntame cómo se le llegó esta taza de café o este plato de no sé, una receta tradicional que hayamos incluido ahí, un postre de naranja. O sea, eso tiene un trasfondo impresionante. Entonces, eso es lo que invitamos lo que descubrimos pues, con este proceso de inmersión del equipo pues, que realizó el podcast y que invitamos a que exploren también a través de la sonoridad. Esa asociación también de lo sonoro con el gusto que queremos generar también ahí es muy rico. Vos decías que tiene un trabajo incluso técnico muy interesante, y es que precisamente le apostamos a eso, a hacer un sonido binaural para que uno se metiera en la cocina, se metiera en el cafetal, se metiera en la platanera y viviera esa experiencia de dónde viene el alimento que tenemos todos los días en la mesa. Y me gustaría denotar que lo lindo de eso es que si uno se pone etimológico y epistemológico, cultivar y cocinar son dos actos esenciales de la construcción real de la cultura. Entonces todo eso que hemos peleado tanto, que es que cultura no es solamente las artes, sino estas relaciones, ahí es donde más se ve. Y aparte también esas recetas, esas costumbres a la hora de cultivar y de cocinar son palimpsestos también de la memoria indígena, de la memoria esclava y de la memoria, digamos, de la colonia, que todavía quedan. Entonces en nuestras recetas, incluso campesinas, ahí están vestigios de África, de nuestros pueblos indígenas y de lo que nos trajo Europa. Entonces es muy hermoso lo que pasa con Sabores Resonantes, y también ese reconocimiento del valor cultural que tiene el campo en La Ceja y en las veredas pues cercanas de Abejorral y de La Unión, que están pues ahí en esta región que se recorrió. Y me parece que es esencial llamar la atención acerca de eso. Ahorita que se viene para La Ceja el plan de cultura, es esencial entender que todos somos actores culturales, no por decirlo así y ya, sino que es real, que nuestras acciones en comunidad son las que construyen verdaderamente la cultura, y que por supuesto la cultura está basada en la memoria y en estas manifestaciones concretas y comestibles de la memoria. Bueno, y que también es una reivindicación de derechos en última, ¿cierto? Los campesinos, pues, y los productores de comida base de la sociedad también se han visto, digámoslo, en cierta medida afectados por desarrollos económicos, ¿cierto? Por las dinámicas del mercado que los van alejando cada vez más hacia las periferias del pueblo, en fin, ¿cierto? Entonces también pues me parece muy interesante el tema de memoria desde lo que comemos, porque también es una reivindicación de derechos grande,
respecto a, bueno, a ciertas injusticias que se han visto, sobre todo en Colombia. Respecto a lo que decís, que bueno, que Juan José nos contara, porque él lleva viviendo en la zona donde hicimos la investigación, compartiendo con esa comunidad ya más de un año y medio. Entonces el impacto comunitario de este proyecto, de este proceso, ha sido muy relevante también, precisamente por lo que vos decís. El solo hecho de reconocerse, pues es muy, no sé, ahí podríamos discutir, como que alguien los mira desde afuera y ahí sí me doy cuenta como algo, como decir que esto es un valor, es una riqueza cultural que tenemos aquí, es un patrimonio. Entonces ese proceso de impacto también comunitario fue muy interesante y muy destacable precisamente por lo que decís. Se reivindican sus derechos culturales, identitarios y todo lo que eso va desplegando. Sí, por ejemplo, ahí dentro de la investigación pues, que se hizo, que fueron varios grupos alimenticios, por así decirlo, casi todos tienen comercio, ¿cierto? Entonces uno notaba como las dificultades que tiene cada producto para llegar hasta la mesa literalmente, y lo poco que se ve remunerado el campesino solamente por tener un trabajo pues ahí de puesto, que es cuidar un cultivo, ¿cierto? En realidad el valor de la comida me parece muy bajo a comparación de lo que nosotros pagamos por una taza de café, por una bandeja en la mesa. Es increíble pues como la manera en que se tiene que producir masivamente para poder sobrevivir, y que de hecho se ve mucho en la investigación pues que las veredas tienden a verse abandonadas pues por eso, porque es muy insostenible, es de mucho trabajo, es de mucho voleo sacar cualquier kilo de comida desde estas zonas encañonadas que son tan fértiles, tan productivas, que pueden alimentar tanto pues a la ceja y alrededor, y no saber mucho de ello. De hecho pues cada vez uno de los jóvenes que se quedan son menos los adultos pues que tienen como ganas de seguir trabajando. Entonces es una cosa muy seria, en serio, cuando uno se da cuenta de esa realidad pues de la cara, de que ese lado pues de la manera en que se ha trabajado pues la tierra y se han hecho muchas cosas en el campo que son valiosas, sencillamente pues se van esfumando pues porque las condiciones del gobierno, pues no sé, del modelo pues como actual, o del gobierno no, pues de muchas cosas pues en general, hacen que se pierda pues como lo valioso de que la comida venga del campo, ¿cierto? Porque digamos, la comida, eso era una discusión que teníamos al principio, ¿será que toda la comida viene del campo? Ahora la comida ya la mayoría es industrializada, pues viene de otras maneras de producir, no necesariamente donde vos te levantás a las 6 de la mañana, así, y boleas todo el día pues asado en machetes, y bueno, ya es como de otra manera, ya vos te pones un traje a bolear químico todo el día y toda la cosa para que llegue pues como alimento. Entonces también se perdió como esa manera de trabajar el suelo de una manera sostenible, se está perdiendo cada vez más, hay una dependencia a un montón de productos pues como externos. La historia pues del campo colombiano definitivamente pues es compleja, porque pues Colombia es complejo pues en sí, y es complejo en este sector sencillamente pues porque es difícil que el campo pues sea provechoso a mucha gente, ¿cierto? Es como una conclusión ahí pues como a la puerta. Muchas gracias. Sí, bueno, es como muy cierto todo esto que ustedes nos comentan, incluso pues las dinámicas económicas ahora tampoco abogan mucho por el trabajo, ¿cierto? Sino por lo conseguido como con mayor inmediatez y mayor rapidez. ¿Por qué creen que es tan difícil en este momento pues, histórico para Colombia la conexión entre el campo y la zona urbana, incluso en un municipio tan pequeño como La Ceja? Pues desde mi posición pues hay como lo que he evidenciado pues viviendo por acá, conectar el campo con el pueblo pues es complejo pues porque la manera de vivir en el campo es muy diferente a la del pueblo, solo por eso pues ya es una partición como que la gente que está allá es diferente a la de acá, solo por la manera en que se vive pues de muchos aspectos. Y yo pues así como hablando pues de otras cosas y técnicas, definitivamente el acceso al campo es muy complejo ahora para nosotros pues que somos una manada de perezosos los seres humanos, pues ya es muy difícil recorrer las veredas, ya es como complejo pues velar por los derechos de las veredas, porque a veces nos va una entidad pues como pública a darle vuelta pues como a las escuelas y eso, ¿cierto? Pues al menos a este lado de la vereda donde yo estoy, que es hace más para de Jorral, hay mucho abandono del Estado, entonces por ende pues las veredas se van abandonando, no hay un acceso, por ejemplo, partiendo de eso, no hay un acceso pues como para muchas de ellas, y en especial las encañonadas, que son tierras empinadas pues y todo eso.
¿Qué otras dificultades? Pues no sé, hay muchas situaciones ahí que afectan a que, por ejemplo, la manera en que un campesino se expresa sus hábitos alimenticios, por ejemplo, solamente yo sé que lo puede imitar a ir al pueblo, por ejemplo, a compartir una plaza de mercado, pues porque se puede como raro, pues como comiendo en un restaurante, pues como por así decirlo, ¿cierto? Hablando con gente como del pueblo. Eso es algo que noté mucho, pues cuando hablan conmigo, ellos dicen, no, usted no es de por acá y mismo se le anda por el lado solamente. Son un montón de cosas que podrían hacernos, pues digamos, un campesino lo podría hacer como pensarla dos veces ir al pueblo. Entonces ahora sí, hay de parte y parte pues hay como dificultades. No sé, de pronto puedan haber otras por ahí que se les ocurran. Bueno, igual yo creo que en ese aporte pues que vos nos das, Juanjo, se refleja mucho pues de las condiciones que vive el campo actualmente. ¿Alguno de los otros dos compañeros no sé si quiere aportar a esa respuesta o así? ¿O podemos continuar? Pues sí me gustaría aportar ahí que es histórico y es terrible, lo comentaba con gente muy cercana en estos días, el Estado ha sido literalmente criminal con el campo y hace mucho tiempo. Y eso ha generado todos estos conflictos. La verdad es la tierra, y no solo la tierra, sino la vida del campesino, la que ha generado los mayores conflictos en nuestro país. Ya luego llegó pues el narcotráfico, la corrupción y el contrabando, pero es gravísimo y cada vez hay menos alicientes para ser campesino. Eh, Uno piensa en un municipio como el Carmen, donde hay tanto reconocimiento al campesino, pero hay que entender que es un reconocimiento apenas simbólico y es muy importante y muy lindo, pero de eso no se come ni se vive, ¿cierto? Entonces es cada vez más difícil ser campesino, la competencia es absolutamente desleal, competir contra países que subsidian el campo y que valoran el campo, pero que también lo industrializan, hace que, pues hace poco, recuerdan en el 2013 y en estas épocas también los pobres campesinos botando la leche, botando los tomates, botando los productos, porque hay un sistema económico absolutamente desleal e inequitativo con el campesino. Eh, entonces es imposible que ya es muy difícil uno tener, hay que tener algo de romanticismo. Mi amigo romántico Juan José Mesa, para vivir en el campo, ¿cierto? Y es real y es terrible porque en otros momentos de la vida era una buena forma de vivir y uno la añora aún. Eh, yo pienso que las dos estructuras más importantes de la sociedad son los campesinos y los maestros. Los maestros no viven tan mal, pero les toca pelear todo el tiempo. Lo que pasa es que tienen algunas herramientas adicionales a las que tienen los campesinos. Y con esta visión económica y política e ideológica que tiene el mundo ahora, todavía ocurre que cuando un campesino reclama sus derechos de una se le tilda de ser de una vertiente política concreta y se le ataca por eso. Entonces no hay tampoco garantías ni formas de reclamar los derechos en justicia, y cada vez los campesinos tienen menos y menos y menos garantías, y cada vez es más difícil que se sobreviva a esa forma de vida. Ahí nos estamos enfrentando a algo grave, y es que si nos quedamos sin el trabajo de los campesinos, vamos a estar en crisis peores que las que estamos en este momento. Bueno, muchas gracias compañeros pues por esa reflexión y ese aporte. No sé, Laura, si te parecería bien que otra vez proyectáramos en este momento un poco del video que nos querías mostrar. Ya lo pusimos. Ah, bueno. Eso era todo lo que nos ibas a presentar. Sí, ya. Podemos ver otro pedacito que nos dejaron como Iniciar. iniciado. Me parece si era el primer capítulo, podemos escuchar otro. Y una vez les muestro pues como la plataforma donde está Sabores Resonantes para que escuchen toda la serie y demás.
Bueno, si tienen audífonos, podrían percibir entonces el trabajo de producción que se hizo. El café se Si sabía que tienen para alguna muchos duda no falta también, en la qué pena Laura mañana. y te interrumpo, si tienen alguna duda también es para que lo comentemos en este momento. Pueden hacérnoslas llegar ahí al chat o a Facebook. El café se sabía que para muchos no falta en la mañana. Cuando decidí vivir en estas tierras empinadas, de clima cálido y húmedo, no pensé que podría entender a fondo por qué este cultivo y producto tenía tal relevancia mundial. Ahora que llevo un tiempo alrededor de sus dinámicas, veo por qué el café es algo parecido al oro. Sabores resonantes. Escuche cómo llegó a la mesa. En la vereda del Guadual y la vereda La Loma, en los límites entre la Ceja y Abejorral, el café está de moda, ha empezado la cosecha y los que viven de este fruto nos cuentan cómo llegó a la mesa. Para hacer el almácigo de café que llamamos, hay que coger la semilla del palo bien seleccionada. Ya la echa uno en arena, entonces ya retoña y apenas te echa por la llena las bolsas y ya la pasa a las bolsas. Apenas esté grandecito, ya que haya cruzado, ya uno lo siembra a la tierra. Y apenas lo siembra a la tierra, lo tiene que abonar, desherbarlo. Y por ahí 1 año y medio, 2 años, ya hay que echar los primeros granitos. Pero para echar buen café, pues ahí los 3 años. Ya toca administrarlo, toca como limpiarlo, pues desherbarlo y echarle buen abono, porque si uno no abona no coge nada. Las laderas rocosas brindan un paisaje encañonado con el trazo del río. A sus lados los cafetales sembrados en algunas de las fincas son pendientes difíciles de caminar. La coca, el cigarro, el radio y el balde son algunos de los elementos que no pueden faltar en un día para coger café. Esa es la tea. Claro, que más rápido mueve las manos, vea, mire. No necesita ni mirar el coco viejo, todo va allá. Luego de coger todos los frutos maduros en un día, estos se empacan en costales y se cargan la mula al hombro para llevarlo al beneficiadero. La máquina despulpadora separa las semillas de la cáscara y así posteriormente puede ser lavado y secado. Un día cotidiano para ir a coger café consiste más o menos en lo siguiente. Ah, no, uno se levanta. Si tiene café para lavar, lo tiene que lavar primero. Ya lo lava, lo echa marquesinas y ya uno se va a coger café. Y ya por la tarde tiene que venir y disculpar el que haya cogido. Y así ya lo pone a vinagrar y ya apenas este vinagre vuelve y lo lava y ahí se va yendo. La mujer en cosecha también tiene una gran responsabilidad. Ser ama de casa implica muchas obligaciones en este tiempo. Marcela nos explica algunas de sus labores. Me encargo pues de la lavada y de pues de zarandearlo, porque hay que zarandearlo pues para que le salga toda la guayaba, pues todo lo que es así como que lo más malo, para que quede el café, mero café bueno. Y sí, durante todo el día me encargo pues de revolverlo seguido para que se seque ligero y para que quede un color bien bonito, porque si no se seca ligero queda como manchado, queda manchoso. Si es en, pues así calor más o menos bastantico, se demora por ahí 3 o 4 días para secar y revolviéndolo uno constantemente, que se seque pues que quede parejo, que no se pues que no quede disparejo. El
El café seco puede venderse a las cooperativas, que son los principales compradores de este grano acá en La Ceja. También puede ser llevado a otro destino, no necesariamente monetario, quizá más romántico para la visión de algunos, pero que finalmente es un ejercicio familiar que completa la historia de este grano. Luego de secarse, se quita la frecha o cáscara para que quede solo la almendra y pueda ser tostada. Hacer el café para la casa es un encuentro familiar que permite desatrasar historias, conversar, conocer al otro. Mientras se muele para romper el grano seco y quitar el aprecho, Fátima nos cuenta un poco de cómo fue el negocio para comprar su finca cafetera. La changüita cuando me va diciendo, ay Fátima, fíjate que te resulta una finca, la vamos a comprar en compañía. Y le digo, ¿de serio? ¿Y a dónde? Y me dijo, vea, por allí para abajo, por el borde del río Güey. Está siempre retirada la carretera y vos llevas muchos años viviendo en el pueblo, en la ciudad, en borde de carretera. Y no sé si serás capaz de salir de allá, pero te tenés que comprar un caballito para que salgas de allá, pero está una belleza esa finca. Y le digo, cuando el pelado ese fue charlando, me dice, Fátima, hagámonos socios. Compremos la finca en compañía, la tienen en 40 millones, usted ponga usted 20 y yo pongo 20. Y le digo, hágale. Si nos la dan en 40, nos apuntamos a la finca. Ay, cuando esté lanzamiento ese güey le pegó y se puso a beber y a beber y a beber y a beber, y gustó beber, pero yo no la voy a poder comprar a Fátima. Llegué a comprarla con otro, asociarse con otro, o bien, nada, bendito sea mi Dios. Cuando de ahí, resulta que le dijimos a Juan David que cuando el señor viniera a ver la finca, porque él siempre viajaba ahora por aquí porque le quedaba más descansado, porque por aquí es de cabecilla y allá subir. Y como sacaba plátano, yuca, aguacate, naranja y todo eso, le quedaba más así, venirse por aquí, tenía un caballito. Cuando le dije a David, cuando venga señor, me llama, yo voy a ver qué negocio con él y a ver en cuánto más o menos me deja la finca. Si me la deja en 40, no la puedo comprar porque ya el otro se me quitó. Pero si me deja más barata, yo creo que yo sí la compro. Me dijo, bueno, yo la llamo. Cuando un domingo por las 8 de la mañana me llama y me dijo, Fátima, qué pena y todo, pero si el otro se le quitó, voy a hacer más río, yo se la voy a dar más barata. Se la dejo en 30 millones. 30 millones. Y para que hagamos negocio a ojos cerrados, lo voy a ventear. Lo voy a ventear para sacarle la flecha. Porque si no tuviéramos la chilladora, la flecha ya salía por una parte y la almendra salía por otra. En ese momento ella lo que va a hacer es separar el afrecho del de la café. almendra, de la almendra. El afrecho de la almendra. Eso se llama ventear. El afrecho es como la cascarita. El afrecho es la cáscara Ya de la esto, usted estudiando le sirve. Entonces esto es lo que yo le voy a sacar. Ahora el café verde está listo para ser tostado. Dime ese jugón, que eso es tan horrible. Por allá a 1 kilómetro a la redonda, saben que alguien está tostando café. El aroma se esparce por todo el lugar. Nosotros aquí, cuando cualquier vecino está tostando café, nos damos de cuenta. Sabe uno a qué hora le tostó. Es un aroma que larga y esparce mucho. Fanny, ¿eso cómo lo ves? Ya casi. Todavía le pasa. Es que tiene que dar un punto como café. O como hace mi mamá coge un puñito y lo muele. Ahí sí le da el color, si está muy clarito, si está muy oscuro. Eso es lo que no podemos dejar, que ese afrecho se nos queme primero y nos queme el café. Si nos quema el café, paila.
La temperatura alta y constante que debe proporcionarse hace que el proceso de tostado sea una labor nocturna, de calma y cuidado para darle el punto ideal al café. La tostión en leña de al menos unos 3 kilos de café nos llevó unas 5 horas aproximadamente. Se enfría y el café está listo para ser molido y almacenado en la despensa. Alcanzo a dimensionar el proceso que se requiere para obtener una simple taza de café, la sensación y placer que produce beberla. Cada paso para que esta bebida oscura llegue a la mesa requiere un arduo esfuerzo físico, paciencia y amor para que este oficio de ser cafetero tenga un sentido. Yo le digo la verdad. Yo quisiera levantarme y como que salir y me de una para el corte, que cuando se amanezca esté allá. Es más bueno. Y cuando hay tonguita, uno no quisiera que se acabara el día ni que lo llamaran. O yo soy una que no me llamen al almorzar. Mamá, venga. No tengo hambre. Yo soy comiendo y mirando el otro palo ahí. Y cuando están buenos, no es eso se amaña uno. Es otro de los pocos cultivos que tienen una estabilidad comercial debido a su demanda mundial, pero su precio de compra no se compara con el valor de su obtención real. Para beber una taza de café solo se requiere tener la necesidad de hacerlo, pues en cada mercado, tienda, cafetería, local, centro comercial, aeropuerto, hospital o en la casa fácilmente se encuentra este producto que tanto ha avivado la existencia humana. La mejor forma de cocinarlo consiste en hervir agua y luego se agrega la cantidad de café que necesitamos. Se deja en reposo y ya puede ser bebido amargo o endulzado con azúcar, agua panela o si se quiere con stevia. Para acompañarlo, la leche y otro montón de cosas también hacen que esta bebida energice el día que inicia, continúa o termina. Sabores resonantes. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna opinión, duda respecto a esto que nos han presentado los compañeros. Bueno, a Laura y a Juanjo, muchísimas gracias por estar en el espacio. No sé si quieran dar algún comentario final respecto a esto que nos presentaron, respecto a lo que es formar un medio de comunicación independiente en el Oriente, para que vayamos cerrando el espacio. De pronto yo quisiera dar un aporte ahí. Pues en general escuchar el podcast es muy divertido, pues porque es todo un paisaje sonoro, pero más que eso es como que sería chévere que se incentivaran pues los oyentes y las personas que les interesara conocer el campo, a irse a andar, a conocerlo, a explorarlo, a entender la historia que nosotros tenemos tan cercana y que es tan importante, a reconocer la fuerza que hemos tenido, lo que hemos perdido. Entonces sí es como eso solamente, y muchas gracias pues como por la invitación a poder contar un poquito más de esto, y esperamos pues poder seguir haciendo desde mi parte pues también como persona pues normal y desde Voces de Papel obviamente pues poder hacer muchos más registros y ya, muchas gracias. Bueno, no, incluso conectando con lo que decía Mateo ahora, antes de ver este segundo capítulo de la serie, es que lo que queremos con Sabores Resonantes es reivindicar precisamente el campo y esa labor fundacional pues y existencial de toda nuestra cultura y de nuestra cotidianidad, como es el alimento que proviene del campo. Entonces, exploren la serie, exploren todos los contenidos que tenemos desde papel, que recogen y registran nuestros tiempos, que ahí están vivos y están pues para el disfrute de todos, están en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Voces de Papel sigue por acá dando lidia y nada, pues que disfruten lo que hemos ido construyendo ahí para todos, para recordarnos todo siempre. Muchas gracias por vincularse a este evento, y a las personas pues que puedan estar ahí escuchándonos. Recuerden que el resto de la semana también tiene conferencias muy brutales para que estén pendientes. Muchísimas gracias y nos vemos luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Feliz noche.